Hoy nos encontramos en Revista Poder con Jack Baker, conferencista de crecimiento personal internacional. Jack, bienvenido. Gracias, Natalia. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Cuéntanos un poco quién es Jack. Bueno, ¿quién es Jack? Jack es un niño, de cierta forma, que nació con muchísimas necesidades y creció con muchísimas heridas y al final decidió sanarse para poder ayudar a más personas. Cuéntanos los inicios de Jack, cómo Jack creció en este ambiente y qué lo llevó a ser este gran coach. Claro que sí. Mira, de cierta forma tuve un inicio muy interesante y como se dice, bienaventurado el que pasó por mucha adversidad. Eso me pasó a mí. Desde muy niño pasé por muchísima adversidad, como el tema de criarme entre el conflicto armado del país, entre sitios como el Caquetá, el Putumayo, y eso hizo que se pasara de cierta forma por caos que de una u otra manera empezó a forjarme desde muy niño y a mostrarme que tenía que ser una persona completamente diferente. En el año 2010 arribo a la ciudad de Bogotá con muchas ganas de hacer grandes cosas, pero con muchísima ignorancia, obviamente por falta de conocimiento en todo. Empecé a trabajar como vigilante hasta el año 2014, o sea, fueron 4 años trabajando como vigilante y luego decido dedicarme a emprender. Cuando empiezo a emprender me doy cuenta que no es nada fácil, pero que sí vale el esfuerzo, vale la pena hacerlo y de esta manera ya empiezo a ver mi evolución. Y cuando empiezo a tener mi evolución, empiezo a mostrarle a la gente cómo también pueden evolucionar y cómo pueden cambiarse, que no importa que hayan pasado por temas de drogas, que no importa que les haya tocado, como en mi caso, vivir durante 7 años en un cambuche de plástico, se pueden hacer las cosas. Desde allí como que viene el crecimiento de Jack y pues hoy en día, gracias a Dios, ha sido internacional. Acabas de tocar el tema de drogas. ¿Viviste algún episodio de drogas, algunas adicciones en este ambiente vulnerable? Claro que sí, en el 2008 estaba consumiendo drogas, precisamente por eso, en un ambiente caótico, en un barrio, de cierta forma, llamémoslo entre comillas, de mala muerte, porque pues obviamente fue el espacio adecuado, ¿no? Donde tenía que criarme, y por las malas amistades, o bueno, no por las malas amistades, sino por las amistades, porque al final todas las personas nos sirven para ayudarnos en algo, terminé consumiendo drogas, durante 6 meses estuve consumiendo cocaína en polvo, fue un proceso bastante difícil, pero por fortuna siempre he tenido como esa vocecita interna que me dice qué hacer y decidí escucharla. Frente al espejo decidí escucharla. Como no había para dónde agarrar ni cómo cambiarlo, lo que hice fue, dije, bueno, necesito cambiar el entorno, ¿cómo lo cambio? Me fui a prestar servicio militar para poder cambiarlo. Por eso normalmente la gente me va a ver en redes sociales con esto. Y no es que tenga, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó cómo se le dice. Complejo de militar, sino que en realidad fue lo que me salvó en ese momento. ¿Hubo algún momento en específico, no sé, de pronto de dolor o de alguna situación que dijiste, hoy cambia mi vida? Muchas veces han pasado. De hecho, han sido varias veces en que la vida me ha puesto esa patada que me ha hecho llorar un poco y digo, eso tiene que cambiar. Por ejemplo, en el año 2014, cuando estaba apenas por empezar a emprender, tuve un momento en el que no pude darle de comer a mi hija y tampoco tenía para los pañales. Ese día llamé a una persona para pedir 50,000 pesos prestados, para los que nos escuchan a nivel internacional, un promedio de $10, y no tenía esos $10 para darle comida a mi hija. Llamé a pedirlos prestados y de cierta forma, digámoslo entre comillas, porque al final es el ego, ¿no? Diciendo te trataron mal, te hirieron, pero ese día me hirieron el ego y me juré frente al espejo de que tenía que cambiar mi vida y que nunca más en la vida volvería a pedir dinero prestado a nadie. ¿Qué sientes? ¿Qué papel juega el dolor en esta transformación? Es increíblemente importante. Nosotros como seres humanos tenemos 2 momentos en los que cambiamos. Cambiamos en momentos de inspiración y cambiamos en momentos de dolor. Lamentablemente todos esperamos los momentos de dolor, pero los momentos de dolor son los que nos transforman, porque si algo no nos está doliendo, no nos movemos de allí. ¿Cuál ha sido ahorita, a qué te dedicas? ¿Cómo es el tema de las conferencias? ¿A quiénes le das conferencias? Mira, en el año 2014, cuando decido renunciar al empleo, empiezo con una compañía que creé, con la que en ese momento era mi esposa, la mamá de mis hijas, y con ella empezamos a crear una compañía que la fui transformando en una agencia de marketing. Esa agencia de marketing pues empezó de cierta forma a permitirnos crecer en temas de comercio electrónico y otras actividades, pero me di cuenta que la gente, por más herramientas que se le entregaban, no podía desarrollarla, porque no tenía la disciplina ni la mentalidad. Entonces nos enfocamos también en trabajar la mentalidad. Desde el año 2019 nació Los Iniciados, que es una marca de coaching con la que trabajamos a nivel internacional. Bueno, más que coaching, es mentorías, y pues ha llegado al momento más de 250,000 personas certificadas en un promedio de 13 países, y desde allí enseñamos crecimiento, desarrollo personal, cómo emprender, ventas, y sobre todo nos enfocamos en temas de disciplina. Hablando un poco de emprendimiento, ¿cuál crees que es el mayor error de las personas que están emprendiendo?
Pensar que es fácil. La gente cree que emprender es fácil y aparte de eso no tienen la suficiente disciplina. El punto clave es disciplina. Yo siempre le digo a mi hermano, que trabajo mucho de la mano con él, le digo, tenemos que estar disparando todos los días. O sea, no importa que no estemos pegando al cliente ideal y que ese cliente no nos pague, pero si estamos disparando, llega el momento en el que podemos ganar dinero. Entonces, como tal, si la persona realmente quiere emprender, tiene que enfocarse primero en identificar una necesidad. Esa necesidad tiene que ser para una multitud hambrienta. Si tenemos una multitud hambrienta, no importa si el pan que tengo no es el mejor, la gente me lo va a comprar. Ok, ahorita tú tienes un reto que lo hemos visto por ahí en redes sociales, de escribir un libro cada 365, ¿no? 365 libros. 365. Entonces cuéntanos un poco de este reto, qué te inspiró, por qué lo hiciste, cómo vas con esa disciplina. Cuéntanos un poco. Claro que sí, gracias Natalia por la pregunta. Mira, el reto 365 nace de una falla que tuve conmigo mismo. Siempre me prometí a mí mismo que iba a hacer en vivos y que iba a transmitir y que iba a ayudar a la gente, pero en algún momento me descuidé de eso y obviamente cuando estás ganando dinero, a veces como estás ganando dinero, descuidas otras cosas. Creo que Universo, Dios, Energía me dio un llamado de atención hace algunos años donde recibí unos disparos por personas que intentaron, bueno, fleteros que intentaron robarme y me dispararon para robarme. Entonces en ese proceso de todo eso que ocurrió me di cuenta que tenía que hacer algo con mi vida, que no tengo la vida comprada y que en cualquier momento pues, nos tenemos que ir, ¿no? Entonces en ese momento nace este libro, perdón, lo levanto Sí, por acá. claro. Nace este libro, El genio eres tú. Fue increíblemente difícil sacarlo porque no tenía las herramientas ni la información suficiente para sacarlo. Pero cuando este libro nace, me abre de cierta forma como ese espectro de que hay un buen mercado acá y que hay mucha gente queriendo contar su historia. Entonces decidí que iba a contar mis historias a través de mis libros. Una vez que lo conté, llegó mucha gente buscando también cómo hacerlo de ellos, cómo contar sus historias, sus biografías. Aunque yo le digo a la gente, biografía es ego, enfócate en cómo ayudas. Y hace muy poco decidimos lanzar un reto que le llamamos el reto 365 para demostrarle a la gente que escribir un libro y publicarlo, ponerlo digamos que para venderlo a nivel internacional no es difícil, es fácil realmente el proceso y por eso decidimos hacer un libro por día durante los 365 días siguientes. De cierta forma arrancamos ahorita el 1 de julio, llevamos ya 10 libros publicados y bueno, son 365, esperamos completarlos pronto. Bueno, hablaste de tu primer libro. Cuéntanos cómo fue ese llamado para escribir esto y sacarlo. Conocí a un empresario en los Estados Unidos en el año 2016, si no estoy mal. Es una persona bastante conocida, colombiano, que vive en Tampa, Florida. Y este empresario, yo siempre lo seguí y nunca tuve cómo pagarle sus mentorías. En algún momento dije, yo tengo que dar conferencias con él. O sea, me enfoqué en que tenía que dar alguna conferencia con él y ese sueño lo hice de realidad en 2020. Pero en el 2019, antes de que eso pasara, que fue cuando nace este libro, él me da acceso a uno de sus mentores y me dice, tiene un cupo y vale $7,000. Yo no tenía el dinero. Entonces en ese momento lo que hice fue que vendí un carro que tenía para pagar ese cupo. Cuando recibo la información por parte de esta persona, empecé a ver el mundo completamente diferente. Y cuando empecé a ver el mundo de una manera completamente diferente, empecé a tener ciertas revelaciones que se le llaman a través de sueños. Y un día a las 3 de la mañana me desperté con un mensaje en la cabeza, me paré, lo plasmé frente a la computadora, registré un dominio y empecé a trabajar. Desde allí nace El genio eres tú. Bueno, cuéntanos un poco cuál es esa palabra que te inspira a diario. Yo creo que la palabra principal que podría definirme es disciplina. Y a los empresarios o a las personas que vas a hacer tus charlas, ¿cómo, en qué te centras? ¿En empoderamiento? Digamos que depende obviamente de la necesidad del empresario, sin embargo trabajamos mucho temas de liderazgo, porque se requiere liderazgo para que una compañía funcione y el elemento principal, que son ventas. Necesitamos que la compañía tenga ventas para que pueda seguir su facturación. Por otro lado, el enfoque principal que le damos al líder como tal o a la persona que está escuchando nuestra conferencia es que se enfoque mucho en el tema de disciplina. Hacer lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, quiera o no. Y la segunda, que es la fuerza de voluntad, que es la capacidad de continuar hacia un propósito mucho después de que la emoción del momento haya pasado. Entonces, digamos que son como las banderas que siempre tenemos, porque una persona con disciplina y fuerza de voluntad puede hacer cualquier cosa. Claro que sí. Jack, por favor, danos un mensaje, algo que nos motive a las personas o a los empresarios que están viendo esta entrevista, pues a tomar tu curso, a alguna frase motivacional, algo que les nutra.
Juan Dyer, en un libro lo leí de Juan Dyer que decía, si haces algo por sentido de obligación, entonces eres un esclavo. Lo que le quiero decir a la gente es que si lo que están haciendo en este momento lo están haciendo por sentido de obligación, es momento de que renuncien a ellos y busquen inmediatamente en qué es donde definitivamente conectan. Y por otra parte hay que entender que toda la información que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestra vida ya está lista. Pero John Maxwell dice, no envíes a los patos a la escuela de águilas. Entonces, si eres un pato y no tienes la capacidad de asumir la responsabilidad por ti mismo, no vayas a buscar información de águilas porque no va a servir de nada. Listo, Jack, muchísimas gracias. Todos conectados a la entrevista y a las próximas publicaciones en Revista Poder.